A lo largo de los últimos 10 años, en Oaxaca se han establecido alrededor de 21 parques eólicos, 12 de ellos solamente en Juchitán. En 2013 se formó la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco y el día de hoy estamos con Isabel y con Mariano para que nos platiquen del reciente proceso de consulta pública, de consulta popular para la instalación del segundo parque eólico que está ya ahora sucediendo y que ha tenido una serie de inconsistencias graves, violaciones a los derechos humanos que hoy queremos abordar aquí en Luchadoras. Estamos en Rompeviento, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Estamos en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. Gracias por estar aquí con nosotras y con nosotros el día de hoy otra vez. Estamos en un momento clave porque, como ustedes saben, tanto en Luchadoras como en Rompeviento, hemos dado cobertura y seguimiento al tema de los parques eólicos en el sur de nuestro país, que, bueno, se han distinguido por ser iniciativas que se alejan totalmente de las necesidades, de los intereses, del bien de la comunidad y que, bueno, ahora en el contexto de la reforma energética, especialmente es importante poner atención en esto porque, bueno, es la antesala, si no es que es ya la ebullición de un gran despojo a nuestros bienes públicos. Y el día de hoy tengo el gusto de estar aquí en el estudio con Mariano López. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, y también con Isabel. Bienvenida, Isabel. ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Vamos a ir como a lo largo del programa, pues desmenuzando una situación que ustedes han vivido ya por muchos años. Me gustaría comenzar con una visión más histórica de cómo inicia la instalación de parques eólicos en Oaxaca y después cómo las comunidades se empiezan a organizar. Entonces quisiera empezar contigo, Isabel, si nos puedes contar un poco cómo comienza desde hace 10 años el proceso de instalación de estos eólicos en el Istmo. Pues llegaron de manera ilegal a despojarnos, porque llegaron con sarta de mentiras de que la gente de la región del Istmo, sobre todo, se van a volver ricos. Se aceptaban que dentro de sus parcelas se ponían los parques eólicos. Y pues la gente, ya sea por ambición o por necesidad o no sé, por desinformación, empezaron a firmar sus contratos entre ellos, o sea, contratos privados entre el campesino y la empresa, de manera individual. La empresa empezó a convencer a la gente de comprar maquinarias, de comprar camiones de carga para que trabajen en los parques eólicos. La gente se los creyó, que se van a volver ricos porque es mucho dinero lo que iban a ganar en esos parques eólicos, que va a haber derrama económica en la región, claro, en Oaxaca, que va a haber generación de empleos. Pero ahorita nos estamos dando cuenta de que esos empleos duran máximo 6 meses y se van relevando los trabajadores. Cada trabajador dura cuando mucho 2 o 3 meses y ya meten a otros trabajadores. Y terminando la construcción de los aerogeneradores, pues ya despiden a la gente. Y ahorita, como bien decían, hay más de 10 parques eólicos dentro del territorio de Juchitán, pero estamos viendo la necesidad de desempleo, ¿no? Y pues hay
ante la llegada de los parques eólicos ha habido mucha afectación en la comunidad y mucha división. Quisiera que ahora profundicemos un poco más sobre estas afectaciones. Tú eres médica tradicional, bueno, te dedicas a la medicina tradicional y vamos a volver a eso, pero hagamos como una pausita para que Mariana nos platique. Tú tienes también una trayectoria de estar implicado en la lucha a partir de la instalación de los parques eólicos. ¿Nos puedes contar cómo es que se ha estado organizando la gente de los últimos 10 años a partir de lo que nos cuenta Isabel? Bueno, de entrada, estos proyectos eólicos han ingresado de manera violatoria, de manera ilegal, pero sobre todo con una serie de mentiras, de engaños y una forma indiscriminada, porque justamente a los campesinos y a los pescadores se les han acercado desde hace varios años y la mayoría de nuestros campesinos no saben ni siquiera leer ni escribir, por lo que le han realizado algunos contratos de manera leonina. Pero además, una cosa es lo que les dice la persona que los visita, porque hacen visitas domiciliarias, y otra cosa es lo que viene establecido en los contratos. Por ejemplo, a varios campesinos les dijeron que con la entrada de los proyectos eólicos, ellos se iban a volver socios de las empresas. Los campesinos del Istmo, sobre todo de Juchitán, tienen la idea de ser socios porque justamente realizan esa práctica, pero a través con otros campesinos. A ellos le llaman compañía. Es decir, un campesino presta su parcela, el otro campesino lo ayuda con el maíz, con todo lo que se tiene que realizar en la siembra, en el surco y hasta que se dé el producto y se van en partes iguales. Entonces, ante eso, muchos campesinos justamente pensaron que esa era la línea que traían las empresas eólicas. Pero sobre todo, a muchos campesinos les dijeron que las empresas se iban a hacer cargos de sus hijos para enviarlos a las colegiaturas. Les decían, si tienen 3 o 4 hijos, la empresa los va a enviar incluso a Europa para que estudien, que se preparen y que regresen a trabajar en los parques eólicos. Entonces, vaya, ante eso, pues muchos campesinos cayeron en esa mentira, en esa farsa, y por supuesto la gente en sí, como todo mundo, quiere un progreso, ¿no? Y una forma de engaño no es un progreso, es un despojo. Por lo que muchos campesinos, que si acaso anotan sus iniciales, porque en sí no saben leer, menos unas cláusulas que tienen un lenguaje, además, un lenguaje complicado, un lenguaje jurídico. Claro. Nada más anotaban sus iniciales, otros con sus huellas, y así empezaron a apoderarse de cientos y cientos de hectáreas. De hectáreas, quiero comentar que son hectáreas de terrenos comunales, porque en Juchitán justamente hay una resolución presidencial de 1964 en donde otorgan a Juchitán más de 68,000 hectáreas de terrenos comunales. Eso a través de sus anexos como El Espinal, Unión Hidalgo, Santa María Charani, Álvaro Obregón, La Ventosa y demás, ¿no? Bueno, estos documentos, lo que hicieron las empresas es protocolizar esos documentos de cada campesino. De manera individual, los llevaron ante las notarías, les dijeron que esto les iba a dar certeza legal a ellos y que a partir de allí muchos de ellos se iban a volver ricos. Pero que va a quedar una trampa, porque justamente esos documentos protocolizados han utilizado muchas de las empresas para hipotecar nuestras tierras comunales, porque son terrenos comunales que con esos documentos protocolizados han obtenido algunos préstamos internacionales, por lo que además tienen ciertas cláusulas que ni los propios campesinos lo saben, por lo que estas empresas han entrado de manera ilegal, violatoria y sobre todo con muchos engaños,
Claro. sobre todo de mala fe, porque los campesinos del Istmo, de Juchitán principalmente, indígenas todos, pues bueno, aportan su buena fe ante algunas personas que se acercan y buscan justamente el compartir los terrenos, porque allá se da mucho el compartimiento, la hermandad. Desde las festividades se muestra la hermandad, el compartimiento, por lo que ellos tenían esa idea, que así se tenía que llevar a cabo esos proyectos eólicos. Muchos de ellos, al darse cuenta que venía haciendo a través de un engaño, se dieron cuenta porque justamente un grupo de personas, entre ellos profesores y de otras y estudiantes, organizamos como especies de colectivos, de charlas entre nosotros, para luego buscar la forma de llevar la información. Al principio lo hacíamos de campesino en campesino, a los que conocíamos. Posteriormente nos tendríamos que infiltrar o buscar a personas que realizaban algunas reuniones de algún partido político. Pero nosotros no íbamos por la cuestión política, únicamente por la cercanía o por la amistad que teníamos con esa persona que estaba cerca de algún partido político. Les pedíamos ese favor, que el día que ellos realizaran sus reuniones, que se nos podían otorgar 5 minutos en su reunión para informar y nosotros salir y que ellos trataran su asunto político. Y fue así poco a poco que empezamos a conformar justamente a un grupo de campesinos, que les empezamos a dar la información y les pedimos que si tenían información respecto a los contratos que habían firmado. Lo único que nos mostraron eran unas copias de algunos documentos que decían que justamente habían arrendado sus tierras de apartado por 150 pesos por hectárea al año. Así es lo único que ellos tenían a la mano, porque las cláusulas no la tenían, que se los había llevado los licenciados de las empresas, porque estaban notariando documentos y una serie de cosas, ¿no? Que por cierto, varios documentos hasta la fecha no han sido entregados a algunos campesinos. Sí. Otros sí se les entregó a través de exigencias, a través de presiones, pero finalmente la misma empresa los amenazó. Les decía que si ellos entraban en un proceso legal o querían desistir de los contratos o de las firmas, que la empresa tenía todo el derecho de encarcelarlos, por lo que muchos campesinos optaron por abrirse y no buscar justamente seguir en una lucha, o justamente decir, bueno, desistirse de esos contratos que ya se habían realizado, sí, porque había una amenaza fuerte. Decían, aquí está tu firma, aquí está tu huella, y por lo tanto vas a ir a la cárcel en caso de que tú quieras exigir tu derecho, porque ya no tienes derecho. Entonces, estamos viendo, quisiera interrumpirte un poquito para como tratar de englobar varias cosas que nos estás comentando. Por una parte, una disparidad gigante entre las ganancias que están obteniendo las empresas por estos proyectos y lo que se acordó con tierras campesinos, que evidencia de una manera más este despojo del que estamos hablando. Y segundo, una estrategia de amedrentamiento, de hostigamiento, para evitar la organización, la lucha y finalmente la recuperación de las tierras, ¿no? Tenemos que hacer ahora una pausa, pero quisiera después, al volver, que podamos justo amarrar esta historia que nos estás contando, de cómo los campesinos se empiezan a dar cuenta de este engaño con el surgimiento de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco en 2013. Vamos a hacer una pausa, regresamos, estamos en Luchadoras, platicando de lo que está sucediendo en el Istmo con los proyectos eólicos. Regresamos.
Don Pablo González Casanova es un sabio para nosotros, es el único intelectual de peso al que yo he visto que los compañeros zapatistas, indígenas, le hablan de tú y le hablan con confianza. Yo llevo más de 20 y tantos años viviendo con ellos y sé lo difícil que es ganarse esa confianza. Cuando todos nos voltearon la espalda, él permaneció a nuestro lado. Nuestra admiración y respeto colectivos también son personales. Yo digo que cuando sea grande, yo quiero ser como don Pablo González Casanova. Estamos de regreso en Luchadoras y bueno, estamos con Isabel Jiménez y con Mariano López de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco. Isabel, ¿nos puedes contar acerca del surgimiento de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco en 2013? Ya hemos hablado cómo desde 2005 esto está sucediendo. Mariano nos ha contextualizado perfectamente cómo pues empieza a haber malestar, ¿no? Pues comunitario, por la actitud de las empresas, por este despojo que está realizando, por el engaño. Cuéntanos un poco sobre el surgimiento. Bueno, empieza la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco el 25 de febrero, aunque antes grupos de personas en diferente manera, como el grupo de Mariano, el grupo de Carlos Sánchez, con su radio comunitaria Totopo, de mi parte, por medio de el rescate cultural del 92, que era conmemoración de los 500 años de resistencia indígena negra y popular, hemos ido tomando conciencia de las afectaciones que venían haciendo los parques eólicos. Pues se da esta lucha el 25 de febrero, iniciamos ya formalmente bloqueando la carretera hacia Playa Vicente, para no afectar a más comunidades, optamos por bloquear ahí, ya que la empresa Gas Natural Fenosa, con el proyecto eólico Biosho, ya había empezado desde el 24 de febrero a escarbar las parcelas arrendadas. Bloqueamos ahí para impedir que siguieran construyendo. Tuvimos pláticas, llegó el presidente municipal para entonces de Cuchitán, llegaron los delegados de gobierno el 26 de febrero, hubo un diálogo donde la comunidad les pedía el respeto a su cultura, el respeto a la manera de vivir, ya que la mayoría de la gente de la séptima vivimos del campo y de la pesca. Entonces, los pescadores exigían que se respetara sus lagunas, y sobre todo la laguna superior, porque es el medio, es el banco donde sacan el alimento. Y los parques eólicos ya existentes ya empezaban a afectar por sus luces, ya que como los pescadores de esa zona son pescadores artesanales, le llamamos. Es el chinchorro de rastra, no es con lanchas o con barcos, sino son pescadores que trabajan en la laguna superior con sus redes así a corto tramo, ¿no?, de la laguna. Y las luces ahuyentan, las luces de los eólicos ahuyentan los pescados y los camarones. Eso era la molestia de los pescadores. Y los campesinos, pues que están dentro del polígono, que no querían rentar sus terrenos, que también les iba a afectar. Y efectivamente, ahorita lo estamos viendo, que el camino comunal que ocupaban todos los campesinos en esa zona, pues lo hicieron más alto. El camino carretero de la empresa lo hizo más alto, por lo tanto el camino comunal que ocupan los campesinos queda más abajo y se encharca en épocas de lluvia, al igual que las parcelas. Quedaron más chaparrito que la base de los aerogeneradores.
Entonces eso afecta a los campesinos. Pero además estamos en resistencia todavía con ese parque eólico porque es la zona más húmeda, así le llamamos, la Yuguya, porque que abarca la humedad de las lagunas y sobre todo cuando llueve en Cuchitán, como es la zona más baja, la séptima, que va a dar hacia la laguna superior, pues todo el agua que llueve, hay desagües naturales, que también son afectados por esta construcción de los eólicos. Y la flora y la fauna. Claro. Como es la zona más húmeda, hay más variedad de plantas medicinales, árboles medicinales. Y los animales que viven ahí también son afectados. Y como saben que el ciclo de la naturaleza es un tema redondo, que uno alimenta al otro, los animales pues viven de las flores, de los árboles, de las hojas o de los frutos. Y se está afectando todo el ecosistema. Y la raíz de esos árboles milenarios como el guanacastle, el cachimbo, pues es la guarida, donde se multiplican los animales. Y hay animales que son medicinales también. O sea, se va combinando las plantas y los animales. Uno de ellos es el armadillo, que el caparazón del armadillo lo utilizamos para un jarabe natural que le llamamos jarabe de morro. Claro que lleva otras plantas y sobre todo no debe faltar un pedacito del cascarón, ¿no? Del caparazón del armadillo. La iguana para la infección de las anginas. Entonces, ante toda esa necesidad, nosotros como médicos tradicionales, no solamente yo y otras compañeras que preparamos jarabes, pomadas, tinturas, microdosis, jabones, champú, todo ese proceso lo hemos recibido gracias a la diócesis de Tehuantepec con Arturo Lona, ante su pastoral social, hemos ido recopilando y articulándonos como médicos de la región y aprendimos a preparar estos ya como productos. Pero aparte de eso, hay personas espiritistas, espiritualistas que le llaman, o médicos tradicionales de la región que ocupan esas hierbas medicinales. Y que se han visto afectadas a partir de este proceso. Irreversiblemente. Campesinos y pescadores normalmente no van al médico, acuden a la orilla de la laguna o en la orilla de las parcelas, como el sorosi, la pasiflora, allá se daba mucho y hay de dos tipos de pasiflora. Entonces, de eso es que nos sostenemos, de eso vivimos. Entonces, al afectar la naturaleza, no solamente afectan la salud directamente ya con padecimientos conocidos, sino con nuestros pulmones. Al derribar árboles milenarios que cobijan el manto freático, el vital líquido que es el agua de vida, afecta también nuestros pulmones, porque los árboles limpian el ambiente, ¿no? Y nos da oxígeno. Por lo tanto, estamos en esta lucha por tantas afectaciones, por tantas mentiras y sobre todo de esos 68,000 hectáreas que cuenta Cuchitán, pues como bien decía Mariano, ya está ubicado el Espinal, La Ventosa, Unión Hidalgo, Álvaro Obregón, Xadani, 9 secciones de Cuchitán, más las colonias que tiene Cuchitán. Por lo tanto, ya es poca parcela para siembra, ya hay poca tierra para el crecimiento poblacional. Claro. También ustedes me comentaban que, acabas de desmenuzar perfectamente, claro, toda una gama de afectaciones, ¿no? Además de que ustedes ya mencionaban anteriormente la división que ha habido comunitaria a partir de la erupción de estas empresas, ¿no? En Juchitán. Pero también, en la antesala de nuestra plática, Mariano, tú me comentabas acerca de algunos estudios que se han presentado de supuesto impacto ambiental, pero que en realidad nada tienen que ver con lo que está afectando a las comunidades
en Juchitán, sino que son estudios que vienen de Europa o de otros lados que nada reflejan la realidad. ¿Nos puedes hablar un poco también de eso como parte de las estrategias pues, de engaño que están interfiriendo en estos procesos? Claro, estas empresas efectivamente se mueven con engaños, con una serie de mentiras, manipulando la información. Por ejemplo, nos han dado estudios de manifestación de impacto ambiental que ni siquiera se ha llevado en Juchitán. Por ejemplo, dentro de los estudios de manifestación de impacto ambiental, hablan que han encontrado cedros, pinos, encinos, y esos no hay en Juchitán. Por lo que eso deduce que esta manifestación de impacto ambiental lo trajeron o lo copiaron de otro lugar y únicamente lo acoplaron por la ambición voraz de una empresa que quiere imponerse a costa de la mentira, a costa de la desinformación, y eso nos viene afectando gravemente. Por ejemplo, también hay otra cuestión, que el estudio del ruido que generan las turbinas eólicas. No ha habido un estudio real en la región del Istmo. Desde hace 18 años o más que tenemos asentados los parques eólicos en la región del Istmo y no ha habido un estudio de las afectaciones de las turbinas. Por ejemplo, hay campesinos y muchos que se quejan del zumbido. Hay un ruido insoportable. Ellos entran en sus parcelas desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero además sienten mareos, porque las turbinas, justamente las aspas eólicas, por el movimiento que realizan y con el sol, genera un efecto que le llaman efecto discoteca o efecto sombra, que les genera mareo. Tenerlo durante más de 30 años, durante más de 15 horas en la parcela, es grave. Y esos estudios o esas afectaciones que ya han surgido en el Istmo, no ha habido un estudio real que demuestre que justamente o que tenga el testimonio de estos campesinos que se han quejado por el ruido, por el zumbido, que tienen dolor de cabeza, mareos y que ya no soportan esta situación y que justamente han estado pidiendo que haya un estudio real, una investigación real sobre los efectos. No ha habido un estudio en el Istmo que nos diga que estos aerogeneradores no afectan. Ya hay campesinos que se han quejado que ha habido muchísimas afectaciones desde la entrada de esos proyectos eólicos. Claro. Son campesinos que ni siquiera arrendaron sus tierras. Es por el hecho de que su vecino, el otro parcelario o posesionario de tierra, arrendó su tierra, por automático afecta al de al lado. ¿Seguro? Y así sucesivamente. Hay varios campesinos que están dentro de los polígonos de los parques eólicos, pero que no arrendaron sus parcelas, pero que están siendo afectados gravemente. Claro. Y sobre todo, sienten una afectación porque muchos de ellos ya se han quejado justamente que en los pozos que tienen en sus parcelas empiezan a salir, a brotar aceite, pero no sabemos si es aceite que se desprende de las turbinas o es aceite que viene del subsuelo. Para eso se requiere un estudio real, pero estos aceites, antes de que se instalaran los proyectos eólicos, no se había visto en esos pozos. Vamos a hacer un corte para regresar y vamos a seguir profundizando más sobre estas afectaciones. Solo quisiera como cerrar este segmento haciendo claro cómo ustedes nos acaban de dibujar, de bosquejar toda la serie de afectaciones que hay desde el nivel de ecosistema, desde el nivel de salud, ¿no? Y también, pues, a la identidad comunitaria, a la convivencia colectiva y, bueno, otros más. Vamos a hacer una pausa porque también hay defensores y defensoras que han sido víctimas de hostigamiento por tratar de luchar por sus derechos. Vamos a regresar para abordarlo. Estamos en Rompeviento, en Luchadoras. Quédense con nosotros. Y una cosa más que les quiero decir antes de empezar es, yo tengo como dos categorías de actores. El actor, que yo llamo actor, y el actor creativo o actor artista.
No estoy poniendo uno por encima del otro, diciendo que uno es mejor y el otro es peor, otro es mejor y el otro es mejor. No, eso no es. Son categorías diferentes de actores. ¿A quién prefiero yo? A los creativos. ¿Cuál es la diferencia? El actor en general está siempre bien, está siempre correcto, cumple. Tiene más trabajo muchas veces que el actor creativo, porque es más fácil de acomodarlo. ¿Sí? El actor creativo es el actor más innovador, más atrevido, se anima a hacer el ridículo, que se anima a probar, que se anima a equivocarse. ¿Quién tiene más satisfacciones como artista? Según yo creo, el creativo. El actor que sale del área de comodidad, en la vida y en el teatro, que la verdad que es lo mismo. Todos vivimos en un área llamada de comodidad. Y es cómoda porque la conocemos. Conocemos sus bordes, sus límites, su espacio, su forma, la conocemos. Pero los humanos somos curiosos y nos gusta saber qué hay más allá del límite. Entonces vamos y miramos. Y nos asusta muchísimo lo que vemos. Y volvemos corriendo al centro. Pero ya vimos algo ahí. Así que iremos muchas veces más a asomarnos allí. Y volveremos, iremos y volveremos. Y un día, porque es inevitable, un día saltaremos fuera del círculo. Bueno, las escuelitas es esa idea de que en México y en América Latina, porque venimos gente de muchos lados, vaya germinando una nueva forma de entender la política, una nueva forma de hacer, que la autonomía es posible, que tiene que ser integral, que no vale una autonomía en el terreno educativo, que tiene que ser integral, abarcar todos los aspectos, y que bueno, es hora de empezar. Estamos de regreso en Luchadoras y hay una dimensión más de la que no hemos hablado en relación a la afectación o al impacto que ha tenido pues, el establecimiento de parques eólicos sin consulta previa, libre e informada en Oaxaca, en la región de Juchitán. Isabel, ¿nos puedes platicar de esta dimensión cultural y religiosa? También, ¿cómo se ha visto afectada? Bueno, en la invasión de Parque Eólico Villosho, está afectando a 7 sitios sagrados, que año con año la población de Juchitán y gente de fuera también llegan a descansar, a convivir, a compartir, a hermanarse en esos sitios sagrados. Están siendo afectados los caminos comunales hacia esos sitios sagrados. Porque hay instalados parques ahí. Hay parques eólicos ahí ya invadiendo la laguna. Por ejemplo, el de Guelabeñe, ya rellenaron de cementante parte del estero Guelabeñe. Y la entrada a esa capilla ya no fácilmente, por ejemplo, los espiritistas o los espiritualistas van con su gente a hacer cumplimiento a esas ermitas, ya que ahí hay templo de la Santa Cruz, que se celebra cada año con una procesión en diciembre, y toda la comunidad va a convivir ahí, la mayoría pues de la comunidad y gente de afuera. Y el más grande procesión de cada año en diciembre es la Capilla de los Pescadores. Y ahí mismo, dentro de lo religioso, está la guarida de los rebeldes. Entonces hay tumbas
de la rebelión cuchiteca. Entonces son sitios históricos, Claro. aparte de religioso. Y allí los pescadores comparten el caldo de pescado cada año y lo que sacan del mar lo comparten con la comunidad. Toda la gente que viene en procesión va a tomar su caldo de pescado, ¿no? Y bueno, Y dentro de esas ermitas está la de Chiguese, la de la Yada. La de la Yada automáticamente ya ni la Santa Cruz está en la capilla gracias a los parques eólicos. Ya la laguna y la Yada ya lo invadieron por rentárselo a la empresa. ¿Ah? Está la de 12 de mayo, que es solamente igual las tumbas de los antepasados y lo que es la capilla, porque justamente pegadito atrás de la capilla está la carretera del Villosho, pues es muy claro, creo, la de Playa Vicente, cómo está pasando todo y esto. asimismo están llevando a la de Paso Cruz. Entonces son esos sitios sagrados que se utiliza para la convivencia, de conocerse, de hermanarse, y ahorita no fácilmente entramos ahí. Claro. Ya nos impiden los pistoleros, ni para la recolección de plantas, ni para la visita a esas capillas. O la gente va de paseo, de esparcimiento, a esas lagunas. Tampoco no van fácilmente, o van, pero van con miedo, porque Seguro. sabemos que hay encapuchados, hay gente cuidando las aspas eólicas. Y es terrible porque todos estos, bueno, momentos de estos rituales, estas maneras de convivencia, que también son consideradas patrimonio inmaterial por, bueno, instancias internacionales, lo que sea, pues están desapareciendo. Otra dimensión que se ha visto afectada es, como tú ahora nos decías, hay encapuchados, hay fuerzas de seguridad. Bueno, también se han recibido amenazas hacia luchadores y luchadoras sociales en la región. Mariano, ¿nos puedes contar un poco de cómo evoluciona esa organización colectiva hacia la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco y cuáles han sido las amenazas que han recibido? Bueno, de entrada le comento que nosotros cuando iniciamos con los campesinos, hace ya varios años, conformamos posteriormente un colectivo que se llama Colectivo Magisterial y Popular, que en sí fue la base, fue el cimiento para luchar contra los proyectos eólicos en Juchitán. De ahí partió esta lucha, para después conformarse en frente de pueblos en defensa de la tierra y territorio y sucesivamente. Bueno, en este proceso de lucha hemos recibido una serie de presiones, una serie de amenazas. Somos distintas personas que hemos recibido amenazas vía telefónica, hemos recibido amenazas por emisarios, hemos recibido amenazas incluso dentro de la consulta que se lleva a cabo en Juchitán, pero no son amenazas ligeras, porque son amenazas que vienen de personas, son personas, digamos, Con poder. con poder y que se mueven con bastante impunidad, por lo que es una situación muy difícil debido a que pone en riesgo la integridad de cualquier integrante, de cualquier asamblea de la región del Istmo, de cualquier asamblea de cada comunidad de la región del Istmo, porque justamente las empresas se han arropado de pistoleros locales, regionales e incluso algunos que han contratado de Chiapas. Eso como una forma de entrar y sobre todo de hostigar y evitar que exista una resistencia fuerte y que exija sus derechos. Por lo que esta cuestión que está sucediendo ha sido constante y no solo es contra una persona, ha sido contra hombres y mujeres que buscamos que los proyectos no nos las impongan como las vienen imponiendo, porque para nosotros son proyectos elaborados desde afuera, sí, para la gente de afuera. Y queda muy claro a partir de toda la serie de afectaciones que ustedes nos han estado compartiendo durante el programa, y quisiera vincular esta situación de riesgo permanente en el que ustedes se encuentran por luchar por sus derechos con el principio de consulta, ¿no? El principio de consulta previa, libre, informada, de buena fe, y que respete culturalmente a las comunidades, ¿no? Sí. Quisiera vincularlo porque queda claro
como ustedes ya nos han dicho, que no se ha desarrollado ningún proceso de consulta y todos estos problemas han derivado justo de esta carencia, me parece, ¿no? Y de, bueno, un interés desproporcionado, exacerbado, por tener una ganancia económica sobre el territorio común y sobre los bienes comunes que le pertenecen a los pueblos, en su caso a ustedes. Entonces, estamos hablando, solo para aclarar bien con nuestra audiencia, de 2 proyectos eólicos que están en Juchitán, sobre los cuales estamos hablando ahora, Biosho y Eólica del Sur. Y quisiera que ustedes me contaran acerca del proceso de consulta actualmente, que desde noviembre de 2013, perdón, ¿es 2013 o 2014? 2014. De noviembre de 2014, hace unos meses, se está emprendiendo. ¿Nos puedes comentar, Mariano, cuáles son las fases de esta consulta y en qué momento van ahora? Bueno, de entrada, esta consulta tiene 5 fases. La fase de acuerdos previos, la fase informativa, que es la más importante, la fase deliberativa, que es la que justamente que viene a deliberar para que el proyecto se quede o se vaya, y las otras 2 fases prácticamente son como le llaman algunos de pilón, ¿no? Que es únicamente para vigilar que supuestamente la empresa esté obrando bien dentro de su obra. Dentro de lo que acordaron. Dentro de lo que acordaron, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, esta consulta indígena que se lleva a cabo en Juchitán es una obligación del Estado que le realice. Y que no se cumplió con todos los otros proyectos. Así, y que no se cumplió con todos esos proyectos, justamente por eso interpusimos un juicio de amparo en contra del Biosho, que hasta la fecha todavía sigue caminando, ¿no? Bien, ante eso, se lleva a cabo una consulta indígena en Juchitán que inició el día 3 de noviembre del 2014, justamente el último día en que la comunidad zapoteca de la región del Istmo venimos saliendo del proceso de los fieles difuntos. O sea, por lo que de entrada allí rompe el principio de culturalmente adecuado. Pero no solo es eso, sino que además ha violentado una serie de principios y de tratados internacionales. Por ejemplo, en esa consulta no ha habido una buena fe del comité técnico que lo encabeza la Secretaría de Energía. Bueno, en esa parte, justamente nosotros desde el inicio de este proceso les dijimos que esta consulta o este protocolo se tenía que realizar con toda la comunidad indígena de Juchitán, porque dentro de la consulta no participamos ni siquiera el 2% de la comunidad indígena de Juchitán, por lo que hemos solicitado reiteradamente que esta consulta sea itinerante, que vaya en todas las secciones y en todas las colonias de Juchitán, porque justamente hay muchos campesinos y pescadores que se dedican a su trabajo y que por las tardes, noches es cuando ya tienen su tiempecito, pero hay personas que únicamente los domingos son los días que tienen tiempo, por ejemplo los comuneros, que muchos de ellos ya son de edad muy avanzada y que no pueden asistir en un proceso de consulta que sea en un lugar fuera del espacio donde ellos conviven, por lo que es necesario que esta consulta se traslade a esos espacios, por lo que rompe el principio de culturalmente adecuado. No ha sido de buena fe porque justamente nosotros hemos solicitado una serie de peticiones que el comité técnico no la cumple. No ha sido transparente porque justamente hemos solicitado información clara, amplia y precisa que ni siquiera la han aportado. Como ahora nos decías, ¿no? Todo ese tema de los cedros y de fauna que no hay en la localidad. Efectivamente. Por ejemplo, nosotros solicitamos que la manifestación de impacto ambiental se lleve a cabo con la comunidad, es decir, con los campesinos, con los pescadores ribereños y con los hombres y mujeres que se dedican a la medicina tradicional, porque son justamente ellos que conocen la zona, que conocen el rumbo, que conocen las plantas, que conocen toda esa zona y que pueden dar una opinión sobre el efecto que puede surtir, por lo que ellos no han sido tomados en cuenta, por lo que nosotros hemos solicitado que la manifestación de impacto ambiental se realice de manera tripartita, porque incluso así lo marcan los estándares internacionales, que sea, es decir, empresa, Estado y comunidad, pero sobre todo lo importante, la participación de la comunidad, que es la que conoce realmente.
Por lo que... Vamos a hacer un corte aquí y volvemos. Sí. Tenemos un video aquí en este comercial que va muy bien en dirección de lo que nos platicaban Isabel y Mariano hace un momento. Las agresiones que han vivido defensoras y defensores en este contexto. Vamos a ver este pequeño videíto realizado por la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de Derechos Humanos en su campaña Haz que se vean, en torno justamente a Isabel. Vamos a verlo y regresamos. Mi función en la comunidad es como promotora de salud. Practico la medicina natural alternativa, recolecto plantas medicinales de la zona ahorita afectada por las aspas eólicas. Nosotros como cuchitecos somos ismeños, somos dueños del aire, de la tierra, del mar, del agua y de los terrenos comunales. Hemos revisado la información de las empresas transnacionales con una sarta de mentiras de que nuestra tierra no es fértil. El desarrollo del parque eólico lo estamos tomando en la Asamblea Popular del Pueblo Cuchiteco como un exterminio, como un acabarse de la vida, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. La tierra, cuando es de un tribu o de una raza, de una cultura, si nosotros tenemos nuestra historia, nuestras raíces en estas tierras, somos nosotros los dueños. ¿Cómo van a decir de que nuestra tierra no es fértil? Si la palabra iguya, así en zapoteco iguya, es algo que significa la humedad. Esta zona que estamos peleando es la zona más fértil. Estamos de regreso en Luchadoras y por aquí en el estudio ya nos echaron la mano con el sonido, gracias a Liri. Bueno, justo Mariano nos estabas contando acerca de cómo esta consulta que está ahora en curso no ha cumplido con los estándares internacionales de derechos humanos. Nos dijiste por qué no es culturalmente adecuada, por qué no ha sido de buena fe. Y bueno, quisiera, Isabel, que tú nos completaras como este panorama, diciéndonos por qué la consulta tampoco ha sido previa y por qué no ha sido libre. No ha sido previa porque ya en cuanto vienen con la consulta, ya están rentando las tierras, ya hay contrato con los supuestos propietarios porque son posesionarios, ¿no? Porque son tierras comunales. Entonces ya la empresa ya negoció con los constructores, con los propietarios, por lo tanto ya no es previo. Estamos hablando de simulación, prácticamente. ¿Y cómo ha sido la información que ustedes han recibido? Ya nos contaba un poco Mariano antes, pero... O sea, la información debería ser previa, ¿no? De todos los beneficios, supuestos beneficios y las afectaciones, pero pues no hay suficiente información y además no es libre, porque desde el primer día, del 3 de noviembre que ingresamos a la consulta, recibimos llamadas de amenaza. Recibió la compañera Carmen y el compañero Carlos. A mí me marcaron, pero distinguí que no es número registrado de mi celular, no contesté, pero coincide con los números que marcaron a los otros compañeros.
Y el comité técnico no nos dejará mentir, porque tanto ellos como nosotros hemos recibido amenazas. Y públicamente han pasado esas personas, agarran el micrófono y nos amenazan directamente. Y son personas de la empresa. Contratados por la empresa. Que una de las frases que lo recuerdo muy bien es que dijo, la empresa se hace. La obra. La obra se va a hacer, pésele quien le pese, y además ya los vi a cada uno de ustedes, ya los identifico. Esa es una amenaza pública que nos hicieron delante del órgano garante, delante de la mesa técnica. Y está grabado, porque contrataron a un señor ahí, la mesa técnica, para grabar. Entonces ahí está la evidencia de la amenaza pública que hemos recibido. ¿Y ante estas amenazas se ha hecho alguna acción para su protección, para protegerlos a ustedes? Pues lo que hicimos ahí el 4, ¿no? En la tarde, el 4 de noviembre, es que Mariano pasa y anuncia esto, ¿no? Lo denuncia directamente, públicamente, porque al salir de la consulta, llegando a las oficinas de la asamblea, pasa una camioneta. Casi se para en la puerta de la oficina y compañeros distinguen que traía armas y traían el uniforme de la empresa. Entonces, al ver que nos paramos para asomarnos a la puerta, avanzan un poquito y se van. Se vio el color de la camioneta, la placa no se pudo lograr, pero sí distinguimos de que venían uniformados con la ropa de la empresa, ¿no? Entonces eso, sin antes, Mariano en su casa también rondaba motonetas, ¿no? Con personas armadas. Creo que es importante todo esto que nos están diciendo, especialmente en este momento, porque ustedes ahora, Mariano nos vas a platicar un poco más, están interponiendo un amparo para que se pare la consulta ante todas esas irregularidades que hemos platicado hoy durante el programa y que ustedes han estado también con apoyo de otras organizaciones haciendo evidente. Y quiero enfatizar ante ustedes, ante la audiencia de Rompeviento, ante la audiencia que nos sigue, que esta es una situación de riesgo activa en este momento. Los compañeros y las compañeras de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco están en riesgo como defensores y defensoras de la tierra y el territorio, de los derechos humanos, por ejercer un derecho al cual, además, el Estado mexicano se ha adscrito mediante tratados internacionales, ¿no? Es la magnitud del despojo impresionante la que ustedes nos están diciendo hoy y que toca sus vidas en lo particular y en lo comunitario de manera impresionante. Mariano, cuéntanos un poco del amparo que se ha interpuesto en este momento, en qué sentido va y qué es lo que esperan lograr con él. Justamente el día 24 de abril interpusimos un juicio de amparo en contra del cierre de la fase informativa, porque nosotros hemos hecho distintas solicitudes de manera verbal y por escrita. Por escrito tenemos 13 oficios, de los cuales en cada oficio tenemos más de 8 puntos que estamos solicitando. Tenemos más de 70 solicitudes de estudios que son necesarios que se realicen y de información que es necesario que se vierta en la consulta. Por lo que nosotros interpusimos justamente el viernes 24 un proceso de amparo, un juicio de amparo en contra de esa fase. No estamos en contra de la consulta. Claro. Ese es un derecho que tenemos todos los pueblos indígenas. Estamos en contra en la forma que están realizando esta consulta, porque no se está pegando a los máximos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Hay información que nos están ocultando, que es información relevante. Pongo un ejemplo claro. Nos trajeron una información de un estudio de ruido que se realizó en Europa y en Estados Unidos hace más o menos como 10 o 12 años. Y nosotros estamos pidiendo estudios reales de la región del Istmo, porque allá llevamos más de 18 años que ya están asentados los parques eólicos y que ya se están viendo las afectaciones graves. Claro. Ante eso, queremos también saber qué tipo de
de efecto puede causar, en este caso, los campos electromagnéticos que están relacionados a los parques eólicos de las colonias o las zonas pobladas cerca de los parques eólicos. Y una serie de información, le vuelvo a repetir, más de 70 puntos que no nos han otorgado y que por eso estamos solicitando la suspensión de esta fase informativa en tanto y que continúe la pero fase, que se vuelva a hacer con pero que se estándares vuelva a adecuados. hacer con estándares internacionales, es decir, ¿Quieres que ahorita? viertan toda la información que requiere la comunidad. Nosotros, repetimos, estamos a favor de una consulta, pero una consulta bien hecha, una consulta real, no una consulta simulada que venga a cubrir ciertos requisitos y que se estén acoplando a los tiempos de una empresa, cuando que tiene que ser a los tiempos de la las propia personas. comunidad. Totalmente. En este caso nosotros, que somos ahora sí que personas con derechos, pero que además somos sujetos a consultar. Ante eso, hemos visto que están vulnerando nuestros derechos y nos preocupa sobremanera porque justamente si esta fase o esta consulta continúa, esta consulta se va a replicar en todo el país y estarían haciendo un grave daño al territorio mexicano, estarían dañando al México profundo, al México puro y que, bueno, que no tiene nada que ver porque tomarían justamente esto de ejemplo y sería el modelo a seguir para despojar a las distintas comunidades indígenas ante los megaproyectos que vienen surtiendo. Queda claro que esto se ha hecho de manera sistemática sin consulta y que este caso de la consulta para la instalación del Parque Eólico del Sur puede ser un paradigma, digamos, de lo que suceda en el país a continuación. Y estamos viendo cómo ha sido una consulta que no es transparente, que no obedece los estándares internacionales y que además ya se encuentra inmersa en un contexto donde se ha documentado las graves afectaciones que la comunidad ha estado teniendo a lo largo de los últimos 10 años que esto ha sucedido en Juchitán y en Oaxaca con el establecimiento de más de 10 parques eólicos. Entonces, yo quisiera concluir también mencionando que a través de PRODESC se ha hecho junto con otras organizaciones una misión de observación. Les vamos a compartir en nuestras redes sociales los resultados, el reporte de esta misión de observación, porque la misión de observación también documenta todo esto que ustedes nos han estado contando y hace recomendaciones puntuales al gobierno de cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que revisar esta consulta y volverse a realizar para que realmente atienda a lo que el principio internacional establece, que es que estas empresas o estos parques se establezcan solamente con el consentimiento de la comunidad, cosa que no ha sucedido y que no sucede en este caso. Yo quiero agradecerles por su tiempo, por estar aquí. Muchas gracias, Isabel, muchas gracias, Mariano. Vamos a seguir en contacto con lo que está sucediendo, les vamos a seguir dando información en nuestras redes sociales y aquí en Rompeviento. Esto fue Luchadoras, estamos en Rompeviento, quédense y gracias de nuevo por estar aquí. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Gracias.